Hola, buenos días, los saludo a todos con la paz del Señor. Vamos a continuar con nuestros estudios y para esto vamos a abrir nuestras Biblias en la Epístola a los Efesios, capítulo 4. Vamos a dar comienzo a esta segunda mitad, ¿no? En donde pasamos a una división de la carta, ¿no? Capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 1 al 16, dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy bien, obviamente no vamos a desarrollar todos estos versículos en esta clase, pero sí quería leerlos todo como un conjunto, ya que habla todo de lo mismo, ¿no? Y nos va mostrando un desarrollo. Pero llegamos a esta parte en donde comenzamos con el capítulo 4 y allí lo primero que dice Pablo es yo pues, ¿no? Como utilizando una palabra, las otras versiones dice por esto, por lo tanto, yo, entonces, como diciendo, ya que entendimos todo lo que vinimos viendo en los primeros 3 capítulos, entonces ahora comienza esto. Es decir, si entendimos cuál es nuestra posición en Cristo, que es lo que veníamos viendo, ¿no? En el capítulo 1, 2 y 3, entonces nosotros debemos andar de esta forma. Ahora comienza esta, si dividimos la carta, ¿no?, en dos, nos encontramos con los primeros 3 capítulos, ¿no?, que son muy doctrinales, ¿no?, en donde allí nos muestra todo lo que es nuestra posición en Cristo, cuáles son todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo y todo lo que el Señor hizo con nosotros y lo que necesitamos comprender y asimilar en nuestras vidas. Y esta parte del capítulo 4, 5 y 6 nos muestran toda una parte más práctica en donde vemos cómo es el andar cristiano, lo cual pone un gran desafío para nosotros en toda esta parte, ¿no? Nos encontramos con esta conexión, este conector que es pues, ¿no? Ya que entonces comprendimos esto y teniendo claro esto y habiéndolo hecho para nosotros, lo que estudiamos, entonces debemos andar de esta manera. Y toda esta parte que que comenzamos hoy a estudiar, ¿no?, estos 3 últimos capítulos, vamos a ver que son mucho más sencillos de comprender, ¿no? Cuando uno los lee, en una primera lectura ya resulta bastante claro todo lo que viene diciendo y es algo que fácilmente lo comprendemos, ¿no? Y que nos dice, anden de esta forma, hagan esto, fíjense esto, aquello, lo otro. Y es muy interesante pensar esto porque a diferencia de la primera parte en donde estábamos, ¿no?, leyendo, releyendo y volviendo a leer y pasar meditando, ¿no?, horas y horas, ahora parece como que entonces, bueno, llegamos a esta parte que es una parte muy utilizada, ¿no? Generalmente se utilizan y son versículos muy conocidos, ¿no?, estos 3 últimos capítulos,
Pero lo importante es que la primera parte es lo que nos lleva a vivir de esta manera. Tener claro la primera parte es lo que nos va a llevar entonces a que vivamos y andemos de esta forma, ¿no? Este es el andar cristiano. Sin embargo, por más que parezca fácil de entender, es verdad, es sencillo en la comprensión de la lectura, pero en una lectura o en un entendimiento teórico es sencillo. Sin embargo, en lo práctico vemos que realmente muchas veces cuando queremos vivir estas cosas, no es tan fácil. Entonces es importante poder meditar y profundizar a la luz de los primeros capítulos también, ¿no? Y comienza allí Pablo hablando, ¿no? Yo pues entonces, preso en el Señor, nuevamente utiliza, al igual que en el capítulo 3, el primer versículo del capítulo 3 habíamos hablado de que él dice preso de Cristo, ¿no? Y ahora acá nuevamente dice la misma palabra, preso. Sin embargo, lo arma de otra manera. Yo cuando leía esta parte, ¿no? En otras versiones, por ejemplo, NBI dice preso por causa de Cristo, ¿no? Parecería como dar la idea, o por lo menos es un poco más difícil de interpretar en qué sentido lo está diciendo Pablo. Si al igual que cuando leemos el capítulo 3, que está diciendo yo soy preso, pero no de Roma, ¿no? Mi prisión no es con Roma, no es que me tienen privado de la libertad, sino soy preso de Cristo porque entendí lo que Cristo hizo en mi vida y eso me lleva a dedicarme por completo, a entregarme por completo a Él. Y en eso él lo explicaba, lo expresaba como una prisión. Sin embargo, acá parece estar escrito de otra manera, ¿no? Está escrito de otra manera, ¿no? Otras versiones dicen así, ¿no? Como diciendo, preso por causa de Cristo. En el texto original está bastante así, como de esa forma, lo cual no queda claro si está hablando de que es preso de Cristo o por haber predicado de Cristo terminó preso de Roma. Yo creo que es muy probable que, en realidad cualquiera de las dos son probables, ¿no? Pero pienso que por lo que sigue diciendo es probable esto último, de que ahora esté hablando de que él, por predicar de Cristo, por la causa de Cristo, termina confinado en esta situación en donde está privado de su libertad. ¿Por qué pienso eso? Porque después lo que viene a pedir es, les pido que anden como es digno de vuestra vocación con que fuisteis llamados. Es decir, y acá vemos que para Pablo lo que es, digamos, sentirse digno de ese llamado es alguien que está dispuesto a pagar el costo del discipulado. Es decir, Pablo tiene muy claro que aquel que, incluso lo leíamos en el capítulo 3, como que él decía, yo soy indigno de hacer esto, ¿no? Lo mínimo que puedo hacer es vivir para Cristo y aún padecer por Cristo. Es decir, cuando nosotros vemos que Pablo dice que sean dignos, que vivan y que anden como es digno del llamado que ustedes tienen, está diciendo que sean capaces de pagar el costo del discipulado de Jesús. Pablo mismo lo estaba viviendo en carne propia en este tiempo. Por eso es probable que se esté refiriendo a esto. Cuando pensaba en esto me acordé del capítulo anterior, un versículo que no pude desarrollar muy bien, es el versículo 13. Fíjense, capítulo 3, versículo 13 dice, él anima, ¿no? acá a los efesios y dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Es decir, lo que Pablo claramente está mostrando es que esta tribulación que le está poniendo, que ellos se sentían mal, ¿no? Él les dice a los destinatarios de la carta, no se sientan mal por mí. Al contrario, gócense sabiendo de que mis tribulaciones que estoy pasando, es decir, todo lo que le tocaba vivir a él, es vuestra gloria, dice. Pónganse contentos. Pablo se ponía contento de padecer por Cristo. Y es ahí cuando Pablo está viendo a alguien que es digno de Cristo. Por eso dice, les ruego que sean dignos de vuestro llamado, que anden de esta manera,
Si entendieron lo anterior, ahora comienza una nueva vida, un nuevo andar, que es el andar cristiano. Y el andar cristiano es de esta manera. Y fíjense que la versión NTV dice, en ese versículo, capítulo 3, versículo 13, por esto les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Es decir, su prisión, ¿no?, de Roma. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Es muy interesante lo que dice esta versión, o cómo lo expresa, ¿no? Porque la otra dice lo mismo. En realidad les está diciendo, es por ustedes este sufrimiento, y eso los tiene que hacer sentir honrados a ustedes, porque no solamente Pablo se pone contento o se goza, vamos a decir, ¿no?, de que él está padeciendo por Cristo, sino que también se goza de que está padeciendo por sus hermanos, por los gentiles. Y fíjense que en el capítulo 3, cuando él comienza eso que dice, ¿no?, yo soy preso de Cristo por causa de vosotros. Es decir, está diciendo Pablo, mi prisión es de Cristo, pero a la vez también está diciendo, mi prisión es para con ustedes, los gentiles. No vamos a incluir a todos acá. Probablemente haya sido destinada para mucha gente, o varias iglesias, ¿no? O pensemos en los efesios, pero a la vez pensemos en nosotros, ¿no? Pablo sentía esa dignidad de padecer, o el gozo de padecer por Cristo, de alguien que es digno, ¿no?, del llamado que recibimos, en este sentido, ¿no?, de cuando uno padece por la causa de Cristo, pero a la vez también cuando padece o cuando es prisionero de los hermanos. Es realmente muy interesante porque vamos a ver, y el día de hoy vamos a hablar de este tema justamente, que es la unidad en el cuerpo de Cristo, ¿no? Y esto pone algo muy controversial en nosotros, ¿no? Porque si Pablo decía, me siento preso de Cristo, nosotros podemos animarnos diciendo, es verdad, también debemos hacer lo mismo, ya que Cristo dio todo esto por nosotros. Lo mínimo que podemos hacer es sentirnos esclavos, presos de Cristo. El tema es que Pablo también está diciendo, soy preso de ustedes, mis hermanos. Y ahí cuando nosotros pensamos en eso, decimos, pará, porque Cristo se merece que yo sea preso de él. Pero mi hermano, ponemos un signo de pregunta, ¿no? Bueno, ahí eso comienza el problema. Pero justamente es lo que vamos a estudiar. Continúa diciendo algo muy interesante, ¿no? Porque dice, les ruego, una palabra que me llamó mucho la atención, que Pablo va a decir, les ruego. Cuando pensé en esta palabra, lo primero que pensé es cómo habrán recibido los efesios cuando se ponen a leer esta carta y dicen, a ver qué está diciendo Pablo, dice, les ruego. No sé, pensemos también que habrán pensado primeramente esta iglesia, pero hoy nos llega a nosotros esta palabra. Hoy esta carta nos llega a nuestra iglesia, a nuestras vidas, a nuestro tiempo, ¿no? Y no solo como una palabra de Pablo, sino por medio de Pablo, ¿no?, el Espíritu Santo hablando, dando su palabra, su mensaje, y Dios mismo diciéndonos este mensaje a nosotros, ¿no? Yo pensaba, ¿cómo se lo habrán tomado ellos cuando dicen, a ver, Pablo nos está suplicando algo? Pero pensemos, ¿cómo tomamos esto nosotros? Cuando vemos que una palabra de parte de Dios nos dice, les ruego. Si en realidad nosotros no somos dignos de servir al Señor, si vamos a la realidad, ¿cómo entonces acaso Pablo tendría que estar diciéndonos, les ruego esto? O muchísimo menos todavía, Dios mismo diciendo, les ruego que anden de esta manera. Es decir, comprendiendo lo que veníamos viendo, nuestro andar diario, nuestra vida cristiana debería ser consecuente a lo que entonces entendimos y en lo que creímos.
cuando pensaba en esta palabra, ¿no? Les ruego, yo creo que muchas veces tenemos una tendencia a diferenciar entre cuando algo es un mandamiento, una orden, ¿no? Es imperativo y es algo que no hay opción, a cuando es un pedido, una sugerencia, un consejo, ¿no? Como, hijo mío, escucha mi consejo, ¿no? Como leemos en los proverbios, o un ruego, una petición, ¿no? Y muchas veces tendemos a diferenciar entre uno y otro y decir, esto es obligatorio, esto, bueno, es una sugerencia, es opcional, si está en mí, ¿no? ¿De dónde sacamos eso? Cuando leemos y llegamos a la palabra de Dios, y yo pensaba, ¿no? ¿Cómo habrá reaccionado la iglesia cuando dijo, Pablo nos está suplicando que vivamos de esta manera? ¿Cómo lo tomamos nosotros? Escuchaba hace un tiempo, esto me hace pensar, ¿no? en algo que además es en nuestro tiempo, nuestra actualidad. ¿Cómo es a diferencia de en aquel entonces? Escuchaba hace un tiempo en la radio una entrevista que le hacían un jefe de personales. Estas personas que contratan gente y despiden gente, ¿no? En una empresa. Y este hombre tenía muchos años de experiencia trabajando de esto y decía algo que habla de nuestro tiempo, ¿no? Es decir, del trabajo. Y decía, yo siempre les hice entrevista a las personas que iban a ser contratadas. Y cuando venía, decía, desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años que a otras generaciones les hacía entrevistas y ahora sigo haciéndolo. Decía, en otros tiempos la diferencia que veo es que antes hablaba con el aspirante y le decía, le hacía las preguntas, si estaba capacitado, qué estudio tenía, y después le decía, ¿tenés alguna pregunta para hacer? Esa persona, en otras generaciones, decía, ¿cuál es el trabajo? La pregunta que hacían muy común era, ¿qué es lo que hay que hacer? Para pensar a ver qué era lo que, si ellos mismos estaban capacitados a hacerlo. Dice, hoy, las generaciones de hoy, cuando uno le hace la entrevista a la gente que en este nuevo tiempo va a buscar un trabajo, le dice, ¿tenés alguna pregunta? Lo primero que preguntan la mayoría es, ¿cuándo dan las vacaciones? ¿Cuánto tiempo son de vacaciones? ¿Dentro de qué meses? Dice, ni siquiera empezaron a trabajar y ya están pensando en las vacaciones. Este es el tiempo en el que vivimos nosotros. Este es el mundo en el que estamos. Un tiempo en donde el compromiso, la responsabilidad, es algo que en realidad es bastante relativo, ¿no? Todo está muy relativizado. Pero no simplemente hablamos del mundo. Lamentablemente esta forma de pensar, de manejarse, este paradigma, ¿no? en que nosotros nos encontramos y vivimos, es algo que muchas veces en la iglesia se encuentra. Cuando yo leí esta palabra en donde dice, les ruego, yo creo que cuando uno piensa en un jefe, ¿no? que le pide algo, un favor, o le pide algo, en realidad no lo está pidiendo, es una orden. Enseguida se da cuenta, ¿no? que sus deseos son órdenes. Hoy ya no es tan así. Es un pedido. Cuando Dios nos pide algo, cuando, no sé, Pablo dice, les ruego, ¿de qué manera respondemos a esto? ¿De qué manera esto es para nosotros? Bueno, ¿y cuál es el pedido? Fíjense, vamos a salir del versículo 1. Dice, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Cuando vemos en esta parte, en realidad, la marca de la transición, ¿no? entre la primera mitad y esta otra mitad. Que sean dignos de la vocación con que fuisteis llamados, ¿no? Si entendimos lo anterior, entonces nuestro andar debe ser este. Es muy importante que comprendamos y que meditemos en esta parte, lo que dice, ¿no? Que andemos como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Cuando nosotros nos metemos en esta carta maravillosa, ¿no? Y meditamos profunda y sinceramente en esta palabra, dejando que la palabra de Dios nos desarme,
muchas veces cuando llegamos a esta parte, ¿no?, en donde vemos cómo es el andar cristiano, y vemos en nuestra vida, en nuestro interior, si nuestra vida refleja verdaderamente este andar cristiano o no. En realidad mueve toda nuestra estantería de nuestra vida cristiana o vida cristiana que nosotros tal vez a lo largo de nuestro tiempo como hijos de Dios hayamos ido construyendo o creyendo que era así. Porque acá nos muestra cómo debe ser. Una vida cristiana debe ser el reflejo de todo lo que dice la primera parte. Si verdaderamente lo tenemos asimilado para nosotros, si lo hicimos carne en nosotros, entonces debe reflejar nuestra vida este andar. Si nuestras vidas no reflejan este andar cristiano, entonces ¿en qué Dios creemos? Porque nuestro comportamiento, nuestra manera de andar en lo social y en la intimidad es el reflejo de en qué Dios creemos o a qué Dios conocemos. Por eso cuando veíamos en la primera oración, Pablo dice, y le habla a una iglesia aparentemente que es muy buena, y les dice: ruego para que el Señor les dé espíritu de sabiduría y de conocimiento, para que lo conozcan mejor, para que sus ojos sean abiertos. Otras versiones dicen para que lo conozcan verdaderamente. Porque ahí es entonces cuando se va a producir este cambio. Por más que nosotros intentamos, y muchas veces estudiamos estos capítulos 4, 5 y 6, intentemos llevar a cabo y hacer con nuestras fuerzas todas estas normas que nos viene diciendo, ¿no?, esta vida moral y ética muy buena en donde leemos, ¿no?, por más que intentemos con nuestras propias fuerzas, es inútil, porque ni vos ni yo somos buenos. Es solamente Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer. Y es el único que puede hacer que nosotros, entonces, nuestras vidas sean transformadas. Si entendemos lo que dicen los primeros capítulos, por ejemplo lo que dice el capítulo 2, en donde dice que la vida con Cristo antes era muerte, pero ahora es vida. Antes era oscuridad, pero ahora es luz. Antes era derrota y esclavitud, pero ahora es victoria en Cristo y libertad en Cristo. Muy importante eso, ¿no? La victoria es en Cristo. Nosotros no somos capaces de alcanzar esto, lo dice el mismo capítulo, ¿no? Por gracia fuimos alcanzados. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. La pregunta entonces es, ¿en qué Dios creemos? Eso lo va a determinar y eso va a ser reflejado en nuestras vidas. Si creemos en aquel que resucitó de los muertos y que se sentó a la diestra de Dios, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero, en esta vida y cuando termine esta vida, ¿queremos verdaderamente eso? Entonces nuestra vida no puede ser como la de alguien del mundo. Acá nos muestra, y es importante que podamos dejar que la palabra penetre lo más profundo de nuestra alma y nos desarme para mostrarnos si verdaderamente hasta acá veníamos en ese camino, en ese proceso, en ese crecimiento, o si necesitamos verdaderamente entregarnos al Señor. Nuestro andar es el reflejo de en qué Dios creemos. Continúa el versículo 2 diciendo: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, el 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz.
Y con las primeras dos palabras que utiliza, lo primero que pensé cuando dice, ¿no? Con toda humildad y mansedumbre, me acordé de las palabras de Cristo, seguramente todos lo habrán pensado, ¿no? Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde, lo dice al revés, pero son las mismas dos palabras que utiliza, ¿no? Y hallaréis paz para vuestras almas. Y acá nos pone, ¿no? Y el énfasis de todo esto en lo que gira es en torno a la unidad del cuerpo, la unidad en el espíritu, ¿no? Pero está hablando de la iglesia justamente. Y dice esta necesidad de que permanezcan unidos. Y acá menciona todas estas palabras, ¿no? Sean humildes. Cuando yo creo que, bueno, obviamente una de las cuestiones más elementales para que haya unidad es la humildad. Porque en donde hay conflicto, allí hay orgullo. Cuando siempre hay algún problema, hay orgullo detrás, ¿no? Y pensemos en nuestras vidas, y muchas veces nos sucede esto. Muchas veces tal vez pueda ser disfrazado el orgullo, pueda ser adornado con lindas palabras que parece que quedan bien, ¿no? Cosas dichas con mucha altura, con mucha palabrerío, hasta incluso tal vez pudiendo utilizar la Biblia. Sin embargo, si es orgullo, es pecado. Nos guste o no nos guste, lo queramos reconocer o no. Entonces, cuando hablamos de la unidad, bueno, lo primero que dice, ¿no? Y cuando yo pensé en que habla de las palabras que el Señor Jesús dice, ¿no? Aprendan de mí que yo soy manso y humilde. Está hablando de la madurez, porque la madurez es justamente eso, ser parecido a Cristo, ser igual a Cristo, ¿no? Cuando veamos el versículo 13, que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, la palabra allí no es algo inalcanzable, ¿no? Parece como algo imposible. En realidad la palabra es maduro, es algo que es alcanzable en esta vida, a la medida de la plenitud de Cristo. La versión de las Américas lo traduce con esta palabra, no es la más acertada en lo que es el texto original. Es decir, estamos hablando de madurez, cuando hablamos de madurez, y eso lo vamos a ver la clase que viene, ¿no? También incluso saber que no necesariamente viene con los años, ni siquiera con los años de iglesia. La madurez es otra cosa, es que se forme en nosotros la persona de Cristo. Y acá vemos utiliza estas dos palabras que son, parece, de Jesús, ¿no? Diciendo la humildad, la mansedumbre. John Stott dice algo muy, muy lindo con respecto a la mansedumbre, ¿no? Que dice el manso, ¿no? La otra versión dice aquel que es amable, la versión NBI, ¿no? John Stott dice, esta palabra hace referencia no a la debilidad en una persona, ¿no? Alguien que es manso no representa a alguien débil, sino todo lo contrario justamente, porque es alguien que tiene templanza, es alguien que no es inseguro, sino que al contrario tiene su identidad en Cristo y su seguridad en Él, y es capaz, ¿no? de esa seguridad, digamos, a ver, lo tenía escrito, dice, tiene claro la posición de Cristo y su fortaleza espiritual para permanecer en control y ser siervo de los demás. Ese es alguien manso, alguien que no es débil, sino al contrario, es alguien que es fuerte espiritualmente, que es capaz de tener templanza frente a una situación, ¿no? Como cuando se genera una discusión, y tener control y ser siervo del otro. Perfecto. Además dice, versículo 2, soportándoos con paciencia. Obviamente esto es algo dificilísimo, todos sabemos y claramente vamos a reconocer que es algo muy difícil. Una vez escuché algo, ya no me acuerdo de quién, hace mucho tiempo, que decía algo muy interesante respecto de la iglesia, ¿no? Que la iglesia es como ¿no? Un ejemplo, ¿no? Como un hospital en donde hay muchos enfermos que estamos en proceso de sanación. Es decir, todos en nuestra vida anterior hemos sido contaminados, no por el COVID ni por ninguna peste, sino ni más ni menos que por el pecado, heridos, y con todo eso, cuando llegamos a Cristo, comienza en nosotros ese proceso de restauración y de sanidad. Sin embargo, estamos en proceso.
lo vamos a estar toda esta vida. Ese es el camino, ¿no?, a la madurez, el parecerse a Cristo. Ahora, en ese proceso nos encontramos en la iglesia con un montón de personas que están en distintos puntos del proceso. Y es verdaderamente difícil lo que dice acá. Sopórtense con paciencia. Cuando pensamos en el cuerpo, ¿no?, y decimos el más espiritual, sostengan a los más débiles, anímenlos, ayúdenlo a crecer, ¿no?, como ese empujoncito que necesitan muchas veces. Pero es muy interesante lo que termina diciendo el versículo 2. En amor. Y así terminó el versículo 16. Creciendo en amor. Es decir, de nada sirve corregir nada si no hay amor. Y eso es la otra esencia de lo que es la unidad, ¿no? Y por eso acá, en estos versículos, ¿no?, justamente el desafío de lo que es el andar cristiano es en unidad. Si no conocemos el amor de Cristo verdaderamente, fíjense lo que estudiamos en el capítulo anterior, justamente la última oración, Pablo ora por eso, dice, para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior, para que habite Cristo, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender cuál es la altura, la longitud, la profundidad y la anchura, y cuál es el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Si nosotros, esa es la oración de Pablo, una oración que demuestra, bueno, lo que era su vida cristiana, ¿no? La oración demuestra, es una evidencia de cómo es nuestra vida cristiana, ¿no? Y cuando vemos lo de Pablo, les dice, deben conocer este amor. Si nosotros no conocemos ese amor que fue derramado para con nosotros, si no entendemos la gravedad de lo que es nuestro pecado, entonces no comprendemos ese amor, entonces también somos incapaces de vivir, de andar en ese amor, de tener ese amor para con nuestros hermanos. Dice, con paciencia. Obviamente es difícil cuando hay alguien que es cabeza dura, necio, ¿no?, que parece como que genera problemas. Es difícil tener paciencia. Sin embargo, pensemos cuánta paciencia tuvo Dios con nosotros. Cuánta paciencia tuvieron otros hermanos con nosotros. Entonces, bueno, esto es lo que nos dice. Además, bueno, cuando pensamos en la madurez, en ese proceso, ¿no?, y vemos incluso gente de años, muchas veces puede ser que no haya madurez. Me acuerdo cuando estudiábamos en el instituto con Nancy, tuvimos una clase que nos dio el pastor Juan Equisian, y él hablaba de los cristianos, ¿no?, y los tenía catalogado con distintos nombres. Uno de ellos decía, hay cristianos que son cristianos chicle. El cristiano chicle es alguien que uno lo mastica, lo mastica, lo mastica, pero no lo puede tragar. No es alguien que uno no lo puede pasar. Y él le ponía este nombre, ¿no?, de una manera muy graciosa. Sin embargo, es verdad, cuando una persona llega a Cristo, viene con todo su bagaje, viene con todo su pasado, con su carácter, con sus costumbres, con su forma, y todo eso se encuentra, ¿no? Pero acá dice claramente, soportándoos con paciencia. Y es nuestra obligación. Hay personas que son solucionadoras. Hay personas que son generadoras de conflictos donde no lo hay. No hay nada y generan un conflicto donde no lo hay, ¿no? Hay personas que muchas veces, no sé, por prejuicios, por sacar conclusiones basadas en nada, dicen, seguramente eso lo dijo para mí, seguramente esto lo hizo por mí, ¿no? ¿Por qué estás generando un conflicto, no? La pregunta es, ¿qué clase de persona soy? Es más, de hecho, si estás pensando que esto lo digo por vos, bueno, estás dentro de esa persona, ¿no? Obviamente yo no lo digo con ninguna mala intención y no lo hago pensando en nadie. De hecho, a la mayoría de las personas que me están escuchando no las conozco. Así que lo que nos dice la palabra de Dios es para que pensemos y meditemos en nuestro interior. Estamos llamados, y acá encontramos algo
que es muy desafiante incluso, porque no simplemente está diciendo que no generemos conflicto, que en cuanto dependa de nosotros estemos bien con todo, sino va a utilizar, el versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad. Utiliza una palabra, ¿no? La NBI dice, esfuércense por guardar la unidad. Es decir, no está diciendo, en cuanto dependa de nosotros, estén en paz con todos. Sí, eso obviamente es con el mundo, porque muchas veces no depende de nosotros. A veces en la iglesia también, pero lo que está diciendo acá es, dentro del cuerpo, esfuércense porque haya unidad. Y lo que está diciendo no es mantenete al margen, sino es una obligación, es decir, tener la iniciativa. Es no quedarse pasivamente ahí mirando la situación, sino tomar la iniciativa de solucionar esta situación. Pienso que muchas veces es algo parecido a lo que pasa en el matrimonio, ¿no? Cuando, salvando las distancias, por supuesto, ¿no? Pero cuando pensamos en un matrimonio, estamos pensando en dos personas que son diferentes, con la necesidad de establecer acuerdos. Somos diferentes, obviamente, y vamos a ver también que Dios estableció las diferencias como algo bueno incluso. ¿Por qué nosotros muchas veces decimos esto tiene que ser así? Y ahora lo vamos a ver con los dones. Dios da diversidad como algo bueno incluso. Sin embargo, en el matrimonio pasa algo parecido, ¿no? Que en este caso. En dos personas que son diferentes, que somos diferentes, tenemos esta necesidad de establecer acuerdos. En la diferencia, llegar a un acuerdo. Y con la iglesia, con los hermanos, también dice solícitos en guardar, ¿no? Hay matrimonios que no pueden llegar a acuerdos muchas veces. Y, no sé, por ejemplo, a veces en la economía no se pueden poner de acuerdo porque uno viene con un sistema, el otro es derrochón, el otro es ahorrativo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Vos manejas tu plata, yo manejo mi plata. Conviven en desacuerdo. ¿Para qué te casaste? Sería la pregunta. En la iglesia también somos diferentes, pero a la vez necesitamos establecer acuerdos y vivir para andar en unidad. Vamos a leer versículos 3, 4 y 5 y 6. Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Estos 3 versículos posiblemente hayan sido un credo que memorizaban la iglesia primitiva y que lo repetía de esa manera, ¿no? Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así como yo lo dije de memoria, ustedes para la semana que viene lo van a tener que aprender de memoria. Es un credo que posiblemente la iglesia primitiva lo estudió, lo memorizó. ¿Para qué? Porque lo que está diciendo es algo que es esencial. Para la iglesia primitiva fue esencial. Para nuestra iglesia es esencial. Cada uno estúdielo en la versión que quiera. ¿No? Solícitos es esfuércense. Si quieren estudiarlo en NBI también. Pero para la semana que viene, esta tarea, ¿no? Yo se los voy a tomar a todos. Estos 3 versículos. Pero lo importante no es memorizarlo simplemente, sino que sea aquello que entendamos. La unidad es en el Señor. La unidad que tenemos, esta unidad en el cuerpo de Cristo, es en el Espíritu. Es en Dios, es en Cristo. En la Trinidad lo tenemos acá. Así que bueno, esa tarea para la próxima.
Una cosa que me parece muy importante aclarar, ¿no? Y que podamos meditar también en esto, ¿no? Es cómo sabemos si una iglesia verdaderamente hay unidad. Si en una iglesia verdaderamente hay unidad, ¿no? Yo creo que muchas veces puede parecer que en ciertos momentos haya unidad. Sin embargo, eso no, hay que pensar y meditar bien en profundidad, ¿no? Parece que hay cultos que están bárbaros, sin embargo llega una comisión en donde hay diferencias de opiniones. ¿Y cómo es el trato ahí? Muchas veces parece que hay unidad y que está todo perfecto y que vamos creciendo en ese crecimiento, ¿no? Y, y parece como que en la iglesia hay armonía, ¿no? Algo que me parece muy importante aclarar, ¿no? Creo que hay dos cosas que separar y que son difíciles de discernirlas, pero es muy importante porque acá nos dice que es necesario que haya unidad, que debemos ser solícitos en guardar la unidad. Y a veces se confunde y pensamos que sí hay unidad y necesitamos trabajar en nuestra iglesia. Que haya organización no necesariamente quiere decir que eso sea una iglesia unida. Generalmente cuando una iglesia es muy organizada, parece como que todo va con armonía, ¿no? Y que todo camina y trabaja de una manera perfectamente coordinada, pero en realidad puede ser que sea una iglesia unida, ¿no? O puede ser que no, no necesariamente, porque la organización, obviamente vamos a aclarar esto también. No tomemos esto como una excusa para la desorganización, ni para el hacer las cosas así nomás, para nada. Dios quiere que nosotros hagamos las cosas con la mejor entrega, con la mejor dedicación y de la mejor forma, y Dios trabaja en el orden. Cuando nosotros estudiamos el libro de Nehemías, vimos allí que Nehemías trabajó en la construcción de los muros y que luego, una vez que ya estuvo terminado, pasa a ser gobernador de la ciudad y pone en orden toda la ciudad. Un trabajo extraordinario, impresionante. Organiza la economía y el funcionamiento de todo el pueblo. Sin embargo, la organización no fue el fin. Todo eso fue el proceso para que llegue ahora a lo que era verdaderamente lo importante, que es el gran avivamiento, que lo vimos y lo estudiamos años anteriores. Es decir, toda la organización fue el ambiente, ¿no? Y la construcción, la seguridad de los muros fue el ambiente para que se dé lo que verdaderamente era importante. No, no tomemos la excusa de que no tiene que ser organizado. Dios siempre trabaja en el orden. Cuando vemos a Jesús trabajando, haciendo el milagro de la alimentación de los 5.000, vemos que Él hace que los discípulos ordenen a toda la gente. 5.000 personas, solamente contados los hombres. Si iba a ser el milagro, necesitaba acomodarlos de 50 en 50 y que ellos hagan... Yo pensaba, el gigantesco trabajo que tuvieron los discípulos de hacer en ese momento. Pero Dios trabajó sobre el orden. Y Dios siempre trabaja sobre el orden. Y a Dios le gusta que hagamos las cosas con excelencia. Sin embargo, no confundamos organización con armonía. La unidad no es resultado de esta organización. Esto es un paso para que podamos seguir avanzando y creciendo y haciendo las cosas con excelencia. La unidad viene producto del amor. Y es ahí en donde hay unidad. La unidad la vemos en el trato entre las personas. Seamos sabios en discernir estas cosas, ¿no? Y no confundirnos creyendo que, bueno, puede parecer, ¿no? Pero el diablo es muy astuto para generar estas situaciones, ¿no? Y acá dice claramente, solícitos en guardar la unidad. Pensando en cuando alguien muchas veces nos pasa esto, ¿no? De que, bueno, a veces hay alguien que es difícil, ¿no? Que en el trato, muchas veces, si somos agresivos, dañinos, ¿no? En nuestra manera de hablar,
pensemos algo, lo que dicen estos 3 versículos que debemos memorizar. La unidad es en Dios, la unidad es en el Espíritu, la unidad es en Cristo. Es decir, cuando nosotros somos agresivos, dañinos en nuestra manera de hablar, lastimamos a las otras personas, no solamente estamos lastimando a las personas, sino que estamos lastimando el cuerpo de Cristo. Si yo en mi manera de hablar, en mi manera de comportarme, en mi trato, lastimo, estoy lastimando el cuerpo de Cristo. Vamos a ver y vamos a meternos en este gran desafío, ¿no? De lo que va a hacer todos estos tres capítulos, ¿no? Va a hablar de la vida cristiana, del matrimonio, de la relación con los hijos, de la madurez, del servicio, ¿no? Por medio de los dones. Y fíjense que Dios pone esta diversidad, que son los dones, para que justamente en estas diferencias haya unidad. Fíjense y lean para 1 Corintios, capítulo 12, vamos a leerlo rápido. Versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque vamos a saltar al versículo 9. A otro por la fe por el mismo Espíritu, a otro dones de santidad por el mismo Espíritu, a otro el de hacer milagros, a otro el de profecía, a otro el de discernimiento de espíritus, a otro de diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lengua. Está hablando de los dones. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Estos versículos nos dicen que no existen los llaneros solitarios. No existe un miembro solo, sino un cuerpo con muchos miembros. Versículo 16. 15. Y si el pie dijere, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por esto no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no será del cuerpo, por esto no será del cuerpo. Versículo 17. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Versículo 25. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. En esta diversidad el Señor la da justamente porque es bueno y para que haya unidad. Quería leer esto, les pido que ya no tenemos tiempo, que puedan meditar en esta lectura de Corintios, ¿no? En la semana, viendo, y vamos a hablar la clase que viene también un poco de los dones, pero en otro enfoque lo vamos a ver. Y acá vemos que Dios da los dones justamente para que haya unidad. La semana que viene vamos a estar viendo también los dones y la importancia de la madurez. Algo que realmente el Señor pone para que nosotros sigamos trabajando, ¿no? En ese proceso. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias por esta palabra, por este tiempo, Señor precioso, que podemos compartir tu palabra, tus enseñanzas. Te pedimos que nos perdones, Señor, porque muchas veces caemos en estas cosas de lastimarte a ti en primer lugar, Señor, pero también a nuestros hermanos, Señor, de no comprender el verdadero amor que has derramado sobre cada uno de nosotros, esa verdadera gracia, Señor, que derramaste, y toda tu misericordia y tu compasión que tuviste para con nosotros, Señor. Necesitamos comprenderlo cada vez más para poder demostrarlo a nuestros hermanos, Señor. Lo mismo que hiciste con nosotros, que podamos hacer con otros, Señor. Para que como un cuerpo podamos llevar y mostrar primeramente al mundo, Señor, esa plenitud tuya, Señor.
vivirla primeramente en nosotros para después darla a conocer al mundo, Señor. Para que también esa, como dice el capítulo 3, esa sabiduría de muchos colores, esa sabiduría de muchas formas, sea dada a conocer por medio nuestro, Señor, a los ángeles. Gracias, Señor, porque nos das tantos privilegios. No merecemos, Señor. Seguí transformando nuestras vidas cada día, Señor, para que se forme en nosotros la persona de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.